Esta tarde el Señor ha puesto desde hace algunas semanas de compartir una palabra acerca del desánimo. Quiero hablar esta tarde de lo que significa el desánimo y algunas pinceladas, algunas cosas muy breves de cómo combatirlos. Así que el tema esta tarde va para todos nosotros, porque todos de alguna manera u otra, en algún momento nos hemos sentido o nos sentimos desanimados por las circunstancias, por las cosas que estamos viviendo, por hechos que acontecen en nuestra vida y que marcan un desánimo. ¿Verdad? ¿Estáis conmigo? Así que debemos tener el oído atento y quiero que me acompañéis a leer un pasaje, un capítulo de la Biblia que no se lee mucho. Y lo voy a dar como introducción. Está en Eclesiastés, el capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Y son solamente 10 versículos, así que lo voy a leer todo. El libro de Eclesiastés es un libro muy particular, muy raro en cierta manera. Y este capítulo no está ajeno de ser raro y de ser extraño. De hecho, la interpretación de su primer versículo, ni siquiera hay mucho consenso entre todos los entendidos en el estudio de la palabra, cuál es el verdadero significado de estos versículos. Pero yo quiero darle esta tarde un cierto sentido aplicado hacia el desánimo. Tenéis Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cosechará, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdense sin embargo que en los días de las tinieblas serán muchos. Todos cuantos vienen es vanidad. El 9, un versículo raro. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y lo dejo allí y voy a retomar estos versículos al final de la predicación. Dice el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, el cuarto libro de la Biblia. En el capítulo 21, el versículo 4, relata que el pueblo de Israel, que había salido de la tierra de Egipto, de la esclavitud, donde había estado durante 400 años y que por fin se sentía libre, andando por el desierto, en victoria porque habían sido liberados de la esclavitud, dice este versículo que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y escucha bien cómo termina este versículo. Y se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, todos en algún momento nos desanimamos. Todos en algún momento perdemos
la vitalidad, la esencia, la fuerza, el empuje y nos sentimos desanimados. Dice, vale la pena. Estoy harto. Me levanto por la mañana, me voy a trabajar, vengo cansado, tengo problemas porque no llego a fin de mes. Otro podrá decir, no me puedo levantar a la mañana temprano porque no tengo ni trabajo, no tengo ni pan sobre mi mesa. Otro dice, estoy luchando con las circunstancias de mi familia, de mi vida personal, etcétera, etcétera. Vamos a desglosar un poquito esto en este instante, en estos minutos que tengo para compartir la palabra del Señor. La palabra original griega, atsumeo, la traducimos al español como desánimo. Y desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante o estar abatido de corazón. Es como una idea fija que se apodera de todo nuestro ser y que nos paraliza por completo para seguir actuando. El desánimo paraliza nuestra capacidad de seguir actuando, de seguir moviéndonos. El desánimo es como la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. ¿Estáis conmigo? Sé que estáis ahí todos atentos porque estoy largando un montón de ideas de una manera muy, muy seria, pero no se preocupen, voy a tratar de ir dándole adornos pero quiero que se queden con el concepto. El desánimo es pues la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, nuestras facultades físicas y nuestras facultades espirituales para seguir moviéndonos. Pues nuestra mente es como que sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios quiere que actuemos. Podemos decir, ¿tanta capacidad tiene el desánimo para bloquearnos? Pues sí, de hecho es un instrumento que el diablo utiliza para agobiarnos y agotarnos a cada uno de nosotros y quitarnos del plan supremo de redención. El desánimo está gestado desde los mismos entrañas diabólicas para impedirnos alcanzar el objetivo que Dios quiere que se alcancen en nuestras vidas. Y pregunto, ¿crees que Dios tiene un plan para ti? Menos mal, porque hemos hablado varias veces acerca de que Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un propósito para nosotros, pero a veces estamos luchando, bregando y gastando nuestras fuerzas y al final decimos, ¿vale la pena? Y es ahí donde el desánimo empieza a tocar. El desaliento es una de las estrategias más peligrosas de nuestros enemigos espirituales, pues nos impiden alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El desánimo podríamos imaginarlo como un túnel profundo, oscuro y que no tiene salida. Porque cuando entras en ese túnel, tienes una incapacidad de ver que hay una salida después del túnel. Y diríamos, bueno, tampoco es para tanto, a veces uno tiene un bajón, pero el diablo tiene esa estrategia y por eso quiero hablar y he sentido muy fuerte en mi corazón de presentar este tema esta tarde, porque creo que la iglesia necesita recobrar el ánimo. Necesita tomar de nuevo vitalidad. Tal vez estamos moviéndonos, tal vez estamos actuando en el Espíritu, estamos viviendo nuestra fe, pero la estamos viviendo sin vigor, porque, bueno, también está el calor, y bueno, es que no hay sitio para aparcar. ¿Habéis visto qué difícil que está para aparcar? No sé, yo dejé el coche, ni sé dónde. Lejísimo. Es lo que tiene el verano en una zona turística. Pero ¿sabes una cosa? Alegra tu corazón. Vivimos en uno de los mejores lugares que hay en la tierra. Por eso vienen todos en el verano para visitarla, conocerla. De hecho, nuestro hermano dijo el año pasado, si pudiera venir a Benidorm a vivir. Aleluya. Es que vivimos en una buena tierra, en un buen sitio. Dios nos ha dado ese privilegio. Y estas cosas cambian.
Es simplemente pensar lo bueno, ya te olvidas de que no tenía sitio para aparcar. Hasta casi te olvidas del calor, ¿no? Bueno, no, para tanto no exageres, no exageres. Así que el túnel, el desánimo es como un túnel profundo, oscuro. El pueblo de Israel nos representa muchas veces una clara ilustración de esta situación del desánimo. Puedo hablar de varias cosas y quiero mencionarlas en esta tarde. No quiero hacerla muy larga. Si se están aburriendo, decírmelo. Pastor, me estoy aburriendo, estoy cansado. Pero si no te aburres, escucha, porque creo que es palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirla con cada uno de vosotros. Y si ves que el que está al lado se está durmiendo, ¿qué digo yo siempre? Un codazo, ¿no? Despierta tú que duermes. Que estamos aquí para atender la palabra del Señor. ¿Sabéis una cosa? El que predica tiene una visión de todos vosotros. Y yo sé que muchos de vosotros no habéis estado aquí adelante hablando. Pero cuando uno está aquí puede observar a la gente. Y ves a las personas lo que hacen, ¿no? Y algunos están ahí mirando la palabra, escudriñándola. Otros están, la luz está apagada, ¿no? Otros están con el móvil, WhatsApp. Hay de todo, pero yo en este momento te pido, presta atención, porque creo que Dios tiene algo para enseñarnos en esta tarde. En ocasiones los cristianos pasamos por valles de depresión, de desánimo, de agotamiento, por sequías espirituales. ¿Habéis escuchado, prestado atención a las canciones que cantamos al principio? Había una que decía la del desierto. ¿Cómo es? Mi oración en el desierto. Cuando en mí todo seco está. Miren, yo presté atención a cada una de las canciones que cantamos. Y casi todas estaban mencionando ese tema en el día de hoy. Así que las habéis elegido en el espíritu, las canciones. Porque casi todas las canciones hablaban acerca del desánimo. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí seco está. Y eso es momentos de desánimo. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y estuvo cautivo por algo más de 70 años, o 70 años aproximadamente. Y llegó el momento donde recibieron la autorización, la facultad para poder ir a reconstruir Jerusalén, reconstruir la destrucción que había en la tierra prometida. Si leemos Esdras, el capítulo 3, dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahora yo quiero que pienses un momento. Era un pueblo que había estado, y algunos de ellos inclusive fueron llevados cautivos y después de 70 años todavía vivían y estaban viviendo esta experiencia. Y estaban, después de tanto sufrimiento, tanto quebranto, llegó el momento donde había victoria, porque retornaban a la tierra prometida y estaban puestos manos a la obra para reconstruir. La primera cosa era reconstruir el lugar del sacrificio, el altar del sacrificio, y reconstruir el templo y reconstruir toda Jerusalén. Y esa era la instrucción que se había dado el rey Ciro a Esdras y Nehemías para que fueran a reconstruir. Imagínate, ponte un momento en el lugar de estas personas, de este pueblo. Después de tanto sufrimiento, ahora tienen victoria. ¿Cómo estaba su corazón? Triste. Tristísimo. Vale, estáis ahí. A ver, si a mí me bendice el Señor, si a mí el Señor me da algo de bendición, ¿voy a estar triste? Nunca, voy a estar gozoso, mi corazón va a estar exaltante, voy a venir y decir, hermano, ¿sabes? El Señor me bendijo y voy a estar saltando.
¿O no? Hoy, hermano, el Señor me bendijo. No creo, ¿no? A que, como dice el dicho, ¿a quién le amarga un dulce? Pues a los que nos gustan mucho las cosas dulces, cuando nos ponen una compotera con helado ahora en el verano, se nos hace agua a la boca y disfrutamos, somos bendecidos. Así que el pueblo de Israel estaba viviendo un momento de bendición, de alegría, de gozo. Puede haber desánimo, imposible, cuando hay victoria. ¿O es posible? Es posible. Y por eso quiero usar esta ilustración de esta vuelta del pueblo de Israel a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y este pasaje de Esdras, no voy a leerlo todo porque me tomaría toda la tarde, pero por ejemplo el versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asafat, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Había alegría. Pero dentro de esa alegría, pronto surgieron las dificultades. Inmediatamente surgieron las dificultades. Y las dificultades afectaron de manera muy potente al pueblo de Israel. De hecho, para no liarme demasiado con todo esto, lo voy a hacer muy corto. De hecho, lo primero que hicieron fue construir el altar del sacrificio y comenzaron a sacrificar allí las ofrendas por el pecado, las ofrendas diarias según mandaban los estatutos de aquel tiempo. Y lo siguiente que hicieron fue empezar a construir el templo. Pues primero pusieron el altar del sacrificio y luego empezaron a construir el templo. Y lo que hicieron fue, como no había muchos recursos, en lugar de hacer el gran templo de Salomón, lo que hicieron fue poner los templos de un mini templo. El segundo templo, el que se reconstruye, era mucho más pequeño que el primero. Y es interesante que este mismo pasaje nos habla de que mientras los albañiles echaban los materiales para los cimientos del templo, dice que unos estaban súper alegres y otros lloraban. ¿Y sabéis por qué lloraban? Porque los que habían visto el primer templo decían: ¿y esta porquería estamos construyendo? Esto es, pero si yo vengo de una iglesia súper grande y esto es una iglesia, ¿verdad, Adriano, allí con 7,000 por allí? Pero es que esto no es una iglesia. Entonces, podríamos hacerlo, pero sé que no lo hace, por eso te lo menciono. Aleluya. No sé cómo es la iglesia en Costa de Marfil, pero supongo que debe haber un montón de gente, ¿no? Y decir: ¿esto es una iglesia? Así que, la iglesita de Altea. Pero sabéis, había otros que se alegraban porque se estaba construyendo el templo. Y estamos nosotros en esa lucha construyendo la casa del Señor. Y algunos se alegrarán y otros se deprimirán. Otros dirán: no vale la pena el esfuerzo. Y entonces viene el desánimo. Y el desánimo es contagioso. El desánimo es ¿saben? El grupo de jóvenes de aquí de la iglesia, Conquistadores, estamos por allí, ¿no? Nosotros poníamos el próximo sábado reunión de jóvenes a las 7 de la tarde y aparecía, la mayoría de los jóvenes no contestan, pero enseguida contestaban: yo no puedo, yo no voy, y cuando 2 o 3 decían yo no puedo, yo no voy, los demás no iban. Entonces, ¿saben lo que opté? No uso más el grupo de jóvenes de WhatsApp. Hablo individualmente con cada uno. Y cada uno que me conteste, porque es contagioso el desánimo. No vale, para 4 que vamos, por 6 que vamos, no vale la pena, y se desaniman. El desánimo es contagioso. Y al pueblo de Israel en estas circunstancias estaban luchando contra las cosas que le oprimían. Y quiero ver algunas causas del desánimo. Y aquí viene la materia, por eso presta atención.
Discúlpeme si estoy poniéndole mucho entusiasmo, mucho ánimo, pero creo que hay una palabra súper importante para cada uno de nosotros. Algunas causas del desánimo. Y causas del desánimo hay internas y hay externas. Hay causas que brotan de nuestro mismo interior y hay desánimos que son causadas por cosas de nuestro exterior. Por ejemplo, las circunstancias laborales, las circunstancias personales pueden ser factores externos que afectan a nuestra vida. Personas que nos afectan y nos influyen son factores externos. Pero puedo yo tener una dificultad en mi ser, por ejemplo, una enfermedad, y esa enfermedad llevarme al desánimo. Entonces hay factores externos y factores internos. Dicho esto, voy a hablar algunas de las causas que generan el desánimo. Y atento, la primera cosa que veo es que el temor es una de las causas que genera desánimo. Y el temor se manifiesta de varias maneras diferentes. Y tenemos ejemplos, voy a mencionar algunos versículos de estas circunstancias que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba reconstruyendo y que le generaron temor. Así que el temor causa el desánimo desde distintos ángulos y voy a separarlos a cada uno. La primera causa de temor o aspecto de temor que nos causa desánimo es la intimidación. ¿Sabéis lo que es la intimidación? ¿Sabéis lo que significa esa palabrita, no? La intimidación es cuando alguien nos coacciona, no sé si la definición es la de la Real Academia, pero es la forma que yo tengo para explicarlo. Es cuando alguien nos coacciona a hacer algo y nosotros nos sentimos presionados por esa coacción, por temor de qué es la reacción que pueda tener tal persona. Entonces, si lo podríamos ejemplificar, sería como... voy a dar el versículo y usemos la palabra que nos dé a un buen ejemplo. Dice Esdras 4:4. Si queréis leer conmigo Esdras 4:4 y 5. El libro de Esdras está justo antes del de Nehemías. Esdras capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero el pueblo de la tierra, ¿lo tenéis? ¿Sí? Espera un momento. Espero para que todo el mundo lo tenga. Esdras 4:4. Dice la palabra de Dios. Pero el pueblo de la tierra donde estaban reconstruyendo, el pueblo de Israel estaba reconstruyendo Jerusalén, habían quedado moradores en ese lugar. Y los de ese lugar, dice, los del pueblo de la tierra intimidación al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, usaron de estrategias, inclusive de sobornos, para manipular la voluntad del pueblo que estaba construyendo. Los intimidó a que esa obra no valía la pena. Y mira, como hay algunos que dicen, están llorando porque dice qué templito tan mísero se está construyendo. Mira, vamos a usar esa estrategia. Y los intimidaron. Y si leemos todo el pasaje, todo el capítulo, veremos la fuerza. O sea, una de las causas de desánimo es el temor a través de la intimidación. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? La intimidación no viene de Dios. Y además, nunca debemos actuar en la obra del Señor intimidados, aunque aparente ser buena la obra que nos propongan. Porque si actuamos por intimidación, estamos actuando bajo el poder sobornador del diablo, utilizado a través de personas que quieran coaccionarnos o que quieran intimidarnos a hacer una cosa diferente. Y tal vez lo que nos propongan sea bueno, pero si no viene de parte del Señor, es intimidación y fuera con ello, porque trae desánimo y trae desaliento y trae destrucción de la casa. Así que echemos fuera el temor que viene a través de la intimidación. Otra de las cosas que genera el temor es cuando hay injurias
y descrédito. Cuando nos desacreditan. ¿Y tú qué te crees? ¿Qué vas a hacer si no sabes cantar? No ores porque tú no oras, no sabes orar. Tú no, y nos desacreditan. También en la misma historia esta de reconstrucción, pero en el libro de Nehemías, es el siguiente, y en este caso también el capítulo 4, Nehemías 4, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Descrédito. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán estos que no saben poner un ladrillo sobre otro? ¿Acabarán la obra un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? ¡Qué descrédito que les generó Sanbalat y el pueblo que estaba allí contra la obra que estaban haciendo, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios mismo para reconstruir ese templo tan preciado y la ciudad de Jerusalén que tanto anhelaba el pueblo de Israel? Hermanos, cuando estamos puestos las manos en el arado, cuando estamos poniendo nuestras ganas de trabajar en el Señor, seguro que vendrá alguien y que nos desacreditará. A lo largo de mis años como cristianos, trabajando en la obra del Señor, fueron muchas las veces que me desacreditaron. Muchas veces. Y he aprendido y estoy aprendiendo, porque nunca se termina de aprender del todo, a no hacer caso ni a la intimidación y mucho menos al descrédito, a la calumnia o al descrédito, decir, bueno, mira, se puede hacer, claro que se puede hacer mucho mejor, pero yo hago lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y no me quiero poner en alguien autoritario, y me conocéis los de la casa, me conocéis perfectamente que de ninguna manera soy autoritario, pero sí me gusta estar siendo sometido y dirigido por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere. Y me equivoco como cualquier ser humano. Pero una de las cosas que no voy a permitir jamás es que alguien venga y me diga, no vales. Porque en el momento que me digan, no vales, digo, fuera. Que el Señor ha puesto dones y talentos y lo que Dios ha puesto en mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Lo ha puesto en mí y lo ha puesto en ti. Lo ha puesto en el pueblo de Dios. Y cada uno de vosotros, nunca dejéis que alguien menosprecie vuestra fe en el Señor. Que ninguno desacredite. Te han comido el coco. Al coco te lo han comido a ti. Porque a mí el Señor me ha salvado. Me ha redimido con su sangre preciosa. Me ha hecho un hijo suyo. Me ha hecho un linaje escogido. Una nación santa. Así que enmudece, calla, porque Dios es fiel. ¿Tendremos la capacidad de hablar con esa autoridad? Muchas veces nos falta esa autoridad. Bueno, sí, no, es una buena iglesia, no se predica nada malo. Mira, no vale de conformar con palmaditas, sino hay que denunciar cuando nos desacreditan, porque si nos desacreditan, nos desaniman. Y cuando viene el desánimo, aunque sea mínimo, va entrando y va tomando lugar y al final consigue el propósito de destruirnos. Hermanos, no nos dejemos desanimar por ninguna intimidación, ni tampoco por ninguna injuria o descrédito de lo que nosotros somos o creemos. También el desánimo entra en un temor hecho a través del engaño. Muchas veces el diablo usa una estrategia engañosa para manipular nuestra voluntad. Ya que estamos hablando de esto de la reconstrucción, en Nehemías, en ese mismo libro, pero en el capítulo 6, dice el versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir
a vosotros. Aquí hubo sabiduría de lo alto y entendimiento de que lo que querían hacer era engañar para manipular lo que se estaba haciendo. Y cuando estamos trabajando en la obra del Señor, cuando estamos construyendo nuestras vidas espirituales, cuando nos estamos esforzando para ser entrenados en la palabra de Dios, para tomar conocimiento de los principios bíblicos, cuando participamos de los grupos de discipulado, cuando participamos de las reuniones de estudio, cuando estamos en los cultos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a venir alguna sutileza engañosa, sin duda, no sé por dónde, pero vas a tratar de engañarnos, vas a tratar de manipularnos. Aún, mira, nosotros queremos ayudarte, pero ven, reunámonos. ¿Cuántas divisiones de iglesia han surgido con esto? ¿Cuánta manipulación hubo a través de una ministración en oración inapropiada, fuera del contexto ordenado de la iglesia? ¿Cuántas cosas se han desviado por un engaño sutil y manipulador? Tal vez no seas consciente de ninguna de ellas en este momento, pero el diablo sí sabe muy bien. Y todas esas cosas a la iglesia trae desánimo, a nuestras vidas trae desánimo. Y podría llegar a decir, ¿vale la pena? ¿Y saben lo que les digo, hermano? Sí que vale la pena. Sí que vale la pena, sí que vale la pena. No nos vamos a dejar engañar, sino que vamos a decir, engañado estás tú. Aleluya. Y también entra temor a veces por sutilezas de carácter espiritual. A veces hay una manipulación de los principios que Dios quiere que usemos. Este mismo pasaje en Nehemías 6 habla un poquito más adelante, en el versículo 10, dice, vino luego a casa, seguían insistiendo, eran cabezotas, y, es que de alguna manera los vamos a vencer. De hecho, cuando tiraron los cimientos del templo, todo esto que ocurrió hizo que la obra se demorara 15 años en alcanzar su fin, por culpa de toda esta manipulación. Por eso podemos decir con sinceridad, diablo, quita tus manos roñosas de manipulación, de intimidación, de engaño que quieras hacer sobre la iglesia. Porque tu iglesia va a prevalecer porque Dios la cuida, Dios la ama. No nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor de los cielos. Así que también surgen sutilezas de carácter espiritual. Y esto mismo de Semaías, hijo de Delaía, dice, hijo de Metatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos, ¿y dónde? Mira, ven a la iglesia y vamos a orar y pedir dirección a Dios a ver si estás haciendo bien. Bueno, no dice eso, ¿no? Pero reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo y vamos a discutir a ver quién tiene razón. Y bueno, ya no sigo leyendo porque se trata de una manipulación espiritual. El diablo nos va a querer pillar por el pie que cogíamos. Eso no quiere decir, por ahí lo vi a Carlos. ¿Dónde estaba Carlos? Ahí. No las muletas, los pies de fe que cojeamos. Por nuestros puntos débiles es donde nos va a pillar. Así que estas son algunas de las causas que generan desánimo. Tengo algo más. También hay causas de desánimo, dije, externas, y hay causas de desánimo interna. Por ejemplo, hay circunstancias como las enfermedades. Cuando nos sentimos incapacitados, invalidados. Ya mira que lo mencioné a Carlos. Cuando te operaron de la rodilla y empezaste a andar con muleta. Qué desánimo, ¿no? O cuando tenemos algún accidente. José, estuviste con la operación ahí en el brazo. Cuando eso te frustró de poder trabajar. Qué desánimo, ¿no? Claro, hay cosas que nos pasan en nuestro cuerpo y que generan desánimo. Pero debemos luchar con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas, buscando al Señor. Ahora, antes de terminar, sé que el tiempo corre rápido, qué rabia me da, que corre el tiempo, ¿no? Quiero hablar también de cómo luchar para
para salir del desánimo, ¿vale? Así que hay causas que son circunstancias adversas como la enfermedad. El tema laboral muchas veces nos tiene angustiados. Si yo preguntaría a varios de vosotros, decir, llegar a fin de mes es una lucha. Ay, es que estoy tan desanimado, lucho y no termino de pagar la cuota de la hipoteca, la luz, el agua. He hablado con varios de vosotros y siempre me dicen, hay que pagar y no se termina nunca. Estoy hasta las narices, estoy desanimado. Podría salir eso, ¿no? No voy a darle más vuelta, pero muchas de estas cosas son las que causan desánimo. Puede haber una causa más, que no es el temor, sino que es una situación espiritual. Cuando nuestro corazón no está en los caminos del Señor, y hemos conocido los caminos del Señor, pero no estamos caminando conforme a eso, inmediatamente surge el desánimo. Es una ley espiritual. Si yo he conocido la verdad del Evangelio y he decidido dar marcha atrás, lo voy a tapar con bebida, lo voy a tapar con fiestas, lo voy a tapar con música, lo voy a tapar con no sé cuántas cosas que van a tratar de emblanquecer las paredes de mi corazón. Pero dentro de mi corazón, si yo no soy obediente a su palabra, van a causar desánimo en mi corazón. Y qué silencio que hubo. Menos mal, alguien dice que es verdad. Es que es verdad, grande como una casa. Si lo entendiéramos, no aflojaríamos, no dejaríamos al Señor aunque se nos caiga el techo encima. No vale la pena estar fuera del Señor. No vale la pena. Sí, la mejor opción. Lo que pasa es que nos pintan un panorama tan bonito fuera del Evangelio, que es destrucción del alma, es destrucción del ser humano. No conozco a nadie que esté fuera del Evangelio y que aunque viva aparentemente en buenos beneficios económicos, que tenga todos los gustos y todas las cosas, que su corazón se sienta saciado y tranquilo. No conozco, y conozco mucha gente, o conozco gente que tiene dinero. Sin embargo, su alma no está saciada. Y eso finalmente produce desánimo, produce agotamiento, produce destrucción de la familia, produce hijos abandonados, produce familias que son destruidas por el alcohol, la droga y tantas otras adicciones. Así que cuando el corazón no se encuentra obediente a la palabra de Dios, el desánimo surge inmediatamente. Lo que no debemos hacer cuando estamos desanimados, porque a todos en algún momento u otro estamos pasando el proceso del desánimo. Lo que no debemos hacer es, la primera, dejar de asistir a las reuniones de la iglesia. Eso no lo debemos hacer, porque es la primera astucia que usa el diablo para ahondar nuestro desánimo. Es la primera cosa. Mira, estás tan desanimado, estás tan agobiado, estás tan cansado. No vayas este domingo. Y el primer domingo que dejas es el más difícil de dejar. Pero al siguiente decir, ay, no fui el domingo pasado, pero el calor, y es que estoy tan agobiado y tan cansado. Mira, el próximo domingo. Y con Olga a veces nos causa gracia. Llamamos a alguno, ¿vienes? No, este domingo no, es que estoy pasando el próximo. Y el próximo, y el próximo. La primera cosa que no debemos hacer es dejar de congregarnos, porque el congregarnos es donde nos alimentamos a través del tiempo de alabanza. Es donde cantamos y alabamos al Señor, donde oramos, donde recibimos la palabra, donde recibimos la cachetada para decir, epa, despierta tú que duermes y que necesitas quitar ese desánimo, porque el Señor, otra de las canciones que cantamos, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. Aleluya. No debemos dejar de congregarnos. Tenemos que cumplir con ese mandamiento de Hebreos 10:25.
La otra cosa que no debemos hacer y que muchas veces ocurre cuando hay desánimo es culpar a otros de lo que nos pasa a nosotros. Ay, es que fulanito no me saluda y por eso yo no vengo al culto. ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. De hecho, hace poco lo he escuchado. Es una realidad de la Biblia. Y ese desánimo lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús porque no viene del Señor. Y me molesta muchísimo, pero es que no le vamos a dar lugar. Pues mira, si no te saluda, ve tú y saluda al hermano. Haz dado tú el ejemplo. Comportámonos como maduros espiritualmente. No echemos la culpa a los demás. Busquemos la responsabilidad que nosotros mismos tenemos en nuestros corazones. Bueno, tantas cosas. Orar, leer la Biblia, esas cosas ya las saben, ¿no? Así que no las voy a mencionar. Ya les dejé las primeras instrucciones básicas de lo que no debemos hacer. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para quitar el desánimo. Y con esto termino, ¿sí? Así, ¿se te durmió el que tienes al lado? ¿Tú estás dormido? Menos mal. Cosas que debemos hacer cuando nos sentimos desanimados. Debemos tomarnos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontrarás la respuesta. Debemos escudriñar la palabra de Dios. Debemos apartar tiempo para orar. Poca oración, poco poder, mucho desánimo. Mucha oración, mucho poder, nada de desánimo. Esa frase la agregué ahora. La iglesia en Callosa es nueva, es un grupito pequeño. Hace poco los hermanos de allí de Callosa nos llamaron y dijeron: pastor, ¿podemos reunirnos los martes a orar? Y saben, cuando tú escuchas eso que nace espontáneamente de la congregación, dices: ¡aleluya! Y saben, le dije: no, hermanos, no. Y dije: claro, por supuesto. Yo no he ido a la reunión de oración de los martes, pero cada martes hay una explosión de la presencia de Dios en Callosa. ¿Y saben lo que está pasando? Dios está añadiendo personas en Callosa. Esta mañana estábamos en la reunión, faltaron unos cuantos y sin embargo éramos un hermoso grupo, ¿verdad, José Luis? Un hermoso grupo. Y de hecho ahora, el mes que viene, cuando hagamos bautismo, la mayoría de los que se bautizan son de Callosa. ¿Será que nos está queriendo decir algo el Señor? Así que debemos apartar tiempo para orar, para combatir el desánimo. Debemos recordar las muchas bendiciones que Dios nos da. Fijaros cuando les dije al principio que qué problema que no tenemos sitio para aparcar, qué problema del calor. Pero cuando les dije que vivimos en el mejor lugar de la tierra, decía: cambia el panorama. Y cuántas cosas hermosas te ha dado el Señor. Cuántas cosas hermosas Dios te da cada día. Simplemente piensa en un momento que cuando abres el grifo de tu casa sale agua y ese agua es potable y te la puedes beber. En muchos lugares del mundo no tienen agua potable. Así que son bendiciones de Dios. Decir: bueno, pero tampoco, también la pago, que Aqualia o la empresa que nos suministra nos cobra. Pero es una bendición. Y tantas y tantas y tantas bendiciones que tenemos: un plato de comida, un trabajo, que tenemos salud, que tenemos tantas cosas. No sé, pero haz un esfuerzo y recuerda las bendiciones del Señor. Y esto es una cosa muy importante para no caer en desánimo. Creo que aquí está la llave que abre todas las puertas del desánimo. Y es el ser activos en la obra del Señor. El ocioso enseguida encuentra defectos y termina desanimándose y apartándose. Pero si tú estás activo, si tú estás tomando parte, las cosas cambian, porque los que te mirarán: es que no ha hecho bien eso. Ven tú y ayúdame y enséñame. Y de poco a poco, ¿saben? El último tiempo veo allí en multimedia un equipo hermoso que está trabajando. Hoy están medio mermados, pero hay un equipo hermoso trabajando allí. Y con eso podemos tener un micro que suena bien, unas luces que iluminan por allí, las canciones que
Miren qué bonito el cuadro que sale allá abajo, allá atrás. Este no se mueve, hay otro que se mueve también. Hay cosas, activos en la obra del Señor, aleluya. Debemos confiar en Dios. Debemos, un montón de cosas. Pero me voy a quedar con esto de ser activos en la obra del Señor. ¿Os acordáis el pasaje que leímos al principio? ¿O ya nos olvidamos? Eclesiastés. Vamos a volver al principio. Les dije que lo retomaría. Dice el versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué significa esto? Pues según los estudiosos, algunos dicen que haz la obra y aunque aparentemente no tenga fruto, después de muchos días encontrarás la respuesta. De hecho, los versículos que leímos más adelante dice, si las nubes, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esfuérzate en hacer el bien, esfuérzate en trabajar al Señor. Pero sobre todo me quedo, y voy a cerrar con esta frase, el versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y a mí me habla este versículo de que es un versículo que nos alienta, que nos anima, que nos exhorta. Y voy a pedir a Esther que nos ponga el vídeo que está preparado. Es una canción que habla acerca de este versículo y está cantado por un cuarteto peruano que me encanta, me conmueve mi corazón. Y te voy a pedir también que te pongas de pie allí mientras escuchas esta canción. Inclusive si la conoces puedes tararearla mientras la vemos y la escuchamos. Así que cuando quieras pones el vídeo.
Y estoy convencido de que Dios nos está hablando en esta tarde. Y vamos a tomarnos unos pocos minutos, pero vamos a orar por el desánimo. Así que si tienes necesidad de que se ore por el desánimo, no voy a hacer nada especial, pero simplemente te pido que pases aquí al frente y vamos a estar orando. Voy a pedirles a la alabanza que pase alguien y toque una melodía de fondo, por favor. Y si tienes necesidad de que oremos, que presentemos delante del Señor el desánimo, no hace falta que menciones nada, simplemente quiero orar por el desánimo para que sigas echando tu deseo, tu búsqueda, tu pan sobre las aguas, porque después de días lo encontrarás. Así que pasan aquí adelante los que quieran orar y vamos a estar orando. Voy a pedir a todos que permanezcan con los ojos cerrados. No quiero que nadie esté mirando quiénes son, a ver los que están desanimados. No te corresponde a ti, lo que te corresponde a ti es orar por aquellos que están luchando por el desánimo. Porque Dios está escuchando la oración, el clamor de cada uno. Así que mientras tenemos una melodía de fondo, voy a estar orando por cada uno de los que han pasado aquí adelante. Voy a dejar el micro y voy a estar orando. Y te pido, te ruego que estos minutos, estos instantes, breves instantes, estés ahí en tu lugar orando para que no te entre el desánimo, sino que te sientas fuerte, animado, fortalecido en el Señor. Aleluya. La gloria sea para ti, Señor. Gracias te doy.